Hola jóvenes de octavo básico, espero que estén todas y todos muy bien. Comenzamos entonces con la retroalimentación de la evaluación formativa número 2 de Ciencias Naturales Eje de Química, ¿ok? Planteándonos la pregunta, ¿qué aprendimos y qué cosas repasar? Bien, comencemos entonces sin más demora. Para empezar, vamos a enfocarnos en el objetivo de aprendizaje, que sería el OA14 de Mineduc, ¿cierto? Que nos dice que vamos a utilizar la tabla periódica como un modelo que nos va a permitir conocer algunas cosas de los elementos químicos, como su número atómico, masa, conductividad, brillo y otras características. Y vamos a estar entonces planteándonos la pregunta de la lección 8, cómo se organiza la materia, para que lo puedan encontrar en sus textos de estudio. Por otro lado, tenemos que estos conocimientos se van a trabajar de las guías 7 a la 11, y son los que estuvieron vinculados con la evaluación formativa que ustedes hicieron al último, ¿cierto? Ok, ¿cómo es la evaluación formativa? La evaluación formativa está enfocada en tres tipos de preguntas. ¿Qué dice aquí? ¿Es correcto? ¿Y por qué? ¿Sí? Estas tres preguntas fueron las directrices que llevaron a la construcción de la evaluación formativa que ustedes resolvieron, que posteriormente van a ver. Vemos entonces las 5 preguntas del eje de química de la evaluación formativa. La pregunta número 1 decía, sobre el origen de la tabla periódica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? ¿Ya? Acá tendríamos 4 afirmaciones, de las cuales solo 2 serán correctas. Las correctas eran 2 y 4. ¿Por qué el resto no eran correctas? Por supuesto, porque Meyer no fue quien clasificó los elementos con propiedades similares en tríadas, sino que fue otro personaje. ¿Dónde podemos nosotros verificar aquello? En la guía número 7 y en su solucionario, ustedes trabajaron este pequeño texto en que se detallaba cómo se origina la tabla periódica y quiénes fueron los involucrados en ello. Además, la serie de pasos que se fueron dando históricamente para la construcción de esta. Luego, en la pregunta número 2, tenemos lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la tabla periódica es incorrecta? Fíjense acá que estamos buscando la incorrecta, ¿cierto? El elemento más pequeño se ubica en la esquina superior izquierda. Averigüémoslo, ¿sí? Vamos a ver si la alternativa A era o no correcta. Y nos vamos a dirigir a la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es esta. Ustedes la van a poder encontrar en sus textos de estudio, por supuesto. El elemento más pequeño es aquel que tiene el número atómico y el número másico más pequeño. Si buscamos, todos acá tienen números másicos y números atómicos muy grandes, ¿cierto? Y el número más pequeño que encontramos está acá, el hidrógeno. Es decir, que el hidrógeno, que está en la posición superior izquierda, es aquel que tiene la masa o el tamaño más pequeño. Bien, eso coincide con la alternativa A, es decir, que la A era correcta, no es la que estamos buscando, ¿cierto? Los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. Vamos a ver la tabla periódica. Grupos. Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica numeradas de la 1 a la 18. Tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 18. Y lo que dice acá, explícitamente bajo la tabla periódica, es que los elementos del mismo grupo poseen propiedades químicas y físicas similares. Es decir, nuevamente, la B era correcta. Acá dice los elementos de un mismo periodo tienen propiedades químicas similares, en la C. Y por supuesto, eso no es correcto, ¿cierto? Porque hay elementos como los que están acá, que están en la misma columna y comparten propiedades que son los gases inertes, ¿cierto? Que no se parecen a ninguno de los demás. Por lo tanto, los elementos de un mismo periodo no necesariamente se parecen. Por lo tanto, la alternativa C era incorrecta en este caso. Y por supuesto, los números atómicos crecen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y eso lo podemos volver a verificar en la tabla periódica. Crecen de izquierda a derecha, 1, 2, y de arriba a abajo, 2, 118. ¿Se dan cuenta? Entonces, la tabla periódica crece de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en número atómico. ¿Ven? Exactamente. Luego, pregunta número 3. Sobre los elementos de la tabla periódica nitrógeno y fósforo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son ciertas? Sus símbolos químicos son N y F respectivamente. Son parte del mismo grupo. Son parte del mismo periodo. Tienen propiedades químicas radicalmente diferentes. De estas 4, solo las dos es correcta. ¿Por qué? Vamos a verificar. Vamos a la tabla periódica. Si nos dirigimos a la tabla periódica, vamos a encontrar que el nitrógeno y el fósforo están posicionados en el grupo número 15. Y si se fijan, si tienen el mismo grupo,
tienen propiedades químicas y físicas similares. Además, notamos un pequeño detallito. El símbolo químico del fósforo es P, no F. Y además no pertenecen al mismo periodo, sino al mismo grupo. Por lo tanto, solo 2 era correcta en este caso. Si vamos a la pregunta número 4, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el elemento químico carbono? Tenemos que buscar entonces la correcta. Su número atómico es 7. Verifiquemos. No, su número atómico es 6. ¿Tiene un número másico mayor que el oxígeno? Vamos a ver. No, tiene un número másico menor que el oxígeno. ¿Tiene propiedades químicas similares al silicio? Vamos a ver. Sí, tiene propiedades químicas parecidas al silicio porque están en el mismo grupo de elementos químicos. Luego, su símbolo químico es B. No, el símbolo químico B corresponde al elemento boro. Y finalmente la pregunta número 5. Sobre los elementos de la tabla periódica, cobre, plata y oro, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? 1. Se ubican en el grupo 11 de elementos químicos. Vamos a ver. Cobre, plata y oro. Sí, se ubican en el grupo número 11. Es verdadera. ¿Tienen propiedades químicas similares? Como todos pertenecen al mismo grupo de elementos químicos, sí, tienen propiedades químicas similares. Luego, cobre, plata y oro son sus símbolos químicos. Vamos a verlo. Cu, Ag y Au. ¿Corresponde con lo anterior? Cu, Ag y Au. Es decir, que esta es correcta, esta es correcta y esta es correcta también. Veamos si la última es correcta. Tienen propiedades químicas radicalmente diferentes. Esta, obviamente, entra en contradicción con la 2. ¿Por qué? Como pertenecen al mismo grupo, tienen propiedades químicas similares. De hecho, cobre, plata y oro son conocidos como los mejores conductores de la Tierra, conductores eléctricos y conductores térmicos. Por lo tanto, la 4 está incorrecta y la alternativa correcta era 1, 2 y 3 son correctas. Bien, chicos, con eso ustedes ya tendrían suficiente como para poder resolver la actividad de repaso elementos químicos en la tabla periódica, que tiene estas breves 3 preguntitas: 1A, 1B y 2. Dicho esto, espero que les vaya muy bien. Chao, chao.